Hola, bueno, somos el grupo de antropología y nosotros vamos a hablar sobre la etnografía, la estrategia distintiva de la antropología. El grupo está conformado por Jesús Cedeño, Nayeli Cedeño, Carmen Artiaga, Solano Jorge y mi persona, Jesús Alcibar. A lo largo de este video vamos a encontrar contenidos como técnicas etnográficas, investigación por encuestas, teorías antropológicas a lo largo del tiempo y antropología hoy en día. Etnografía es la estrategia distintiva de la antropología. Los primeros antropólogos trabajaron en reservas indias de nativos americanos, viajaron a tierras distantes para poder estudiar los pequeños grupos de forrajeros y cultivadores. Tradicionalmente, el proceso para convertirse en antropólogo cultural requirió desarrollar experiencias de campo en otra sociedad. Los primeros etnógrafos vivieron en sociedades a pequeña escala, relativamente aisladas, con tecnologías y economías simples. La etnografía surgió en lugares como una estrategia de investigación para estudiar la sociedad con mayor uniformidad cultural y menor diferenciación social que las que prevalecen en las naciones modernas, grandes e industrializadas. Técnicas etnográficas. Entre las técnicas de campo que utiliza el etnógrafo se encuentran las siguientes técnicas. La observación directa. Esta de primera mano se hace sobre un comportamiento e incluye la observación participante. Los etnógrafos tienen que prestar atención a ciertos detalles de la vida diaria, eventos estacionarios, lugares y sucesos inusuales. Deben registrar todo lo que ven, tal como lo ven. Durante las primeras semanas las cosas no parecerán más extrañas de lo que son. Con frecuencia, al llegar a un nuevo sitio de trabajo de campo, los antropólogos experimentan un choque cultural. Es muy extraño y profundo el sentimiento de alimentación. Aunque los antropólogos estudian la diversidad humana, a algunos de ellos les cuesta acostumbrarse a la verdadera experiencia de campo. Como segundo punto tenemos lo que sería la conversación. Esto se realiza en diferentes niveles de formalidad, desde el chismorreo diario que ayuda a mantener el report, que ofrece conocimiento acerca de lo que sucede, hasta las entrevistas. Estas pueden ser abiertas, en estas se plantean preguntas. Y conforme aumenta el conocimiento y lengua de las culturas locales, se comprende más. Hay muchas etapas de aprendizaje de una lengua durante el trabajo de campo. Primero ocurre la fase de determinación, de preguntar nombre tras nombre de las cosas que hay alrededor. Más tarde, si se está en la posibilidad de plantear preguntas más complejas y entender las respuestas, se comienza a comprender lo que serían las conversaciones simples entre los habitantes. 3. El método genealógico. Como personas ordinarias, muchos aprendemos acerca de nuestros acentos y parientes al rastrear nuestras genealogías. Ahora contamos con diversos programas de cómputo que permiten construir un árbol familiar y los grados de relación. El método genealógico es una técnica endoguía de entrevista, formato que se usa para estructurar una entrevista formal, pero personal. El parentesco y la descendencia son mecanismos de organización social vitales en las culturas no industriales. Sin escritura, la información genealógica puede conservarse en la cultura material, como en el poste totémico que se levanta en Makatala, Alaska. 4. El trabajo desarrollado con consultores o informantes clave acerca de las áreas particulares de la vida comunitaria. En toda comunidad existen personas que por accidente, experiencia, talento o capacitación pueden ofrecer la información más completa o útil acerca de los aspectos particulares de la vida que llevan. Dichas personas son informantes culturales clave, también llamados consultores clave. 5. Historia de la vida de personas particulares. Para realizarlas se llevan a cabo entrevistas en profundidad. En las sociedades no industriales, como en cualquier otra, varían las personalidades, intereses y habilidades individuales. Algunos pobladores resultan estar más interesados en el trabajo del etnógrafo y son más útiles, amenos y agradables. Los antropólogos desarrollan gustos y aversiones en el trabajo de campo como lo hacen en casa. Con frecuencia, cuando encuentran a alguien inusualmente interesante, recopilan su historia de vida. La recolección de experiencias de vida de una persona ofrece un retrato cultural más íntimo y personal, en lo que los métodos e historias de vida pueden registrarse o videograbarse para su revisión y análisis posteriores, revelan cómo personas etnográficas perciben, reaccionan y contribuyen a los cambios. 6. Descubrimiento de creencias y percepciones. Una meta etnográfica es redescubrir las visiones y creencias y percepciones locales nativas, que pueden compararse con las observaciones y conclusiones propias del etnógrafo.
En el trabajo de campo, los etnógrafos por lo general combinan dos estrategias de investigación, la EMIC, orientada a lo nativo, y la ETIC, orientada a lo científico. Muchos antropológicos han aplicado a la etnografía como términos que se derivan de la lingüística. 7. La investigación orientada a problemas de diferentes y diversos tipos. Aunque los antropólogos están interesados en todo el contexto del comportamiento humano, es imposible estudiarlo todo. La mayoría de etnógrafos se centran su trabajo en un problema específico por investigar y recopilan datos relevantes de dicho problema. La información de interés para los etnógrafos no se limita a lo que los locales pueden decir y comentar. En un mundo cada vez más interconectado y complicado, los locales carecen de conocimiento acerca de muchos factores que afectan sus vidas. Los informantes locales pueden estar mistificados como uno por ejercicio de poder desde los centros regionales, nacionales e internacionales. 8. La investigación longitudinal. Consiste en el estudio continuo a largo plazo de un sitio o aspecto de la comunidad que se estudia. Los antropólogos ahora se encuentran menos limitados por la geografía que en el pasado, cuando podían tardar meses en llegar a un sitio para su trabajo de campo y las visitas de regreso eran muy poco comunes. Los nuevos sistemas de transporte permiten a los antropólogos ampliar la área de su investigación y regresar rápidamente. Los reportes etnográficos incluyen rutinariamente datos de dos o más personas en este campo. La investigación longitudinal es un estudio a largo plazo, en una comunidad, región, sociedad, cultura o unidad, por lo general con bases de visitas repetidas. 9. Esta se trata de investigaciones coordinadas en las que participan varios etnógrafos. Como se mencionó anteriormente, en la investigación longitudinal con frecuencia es trabajo en equipo, ya que varias personas van y regresan. Conforme los antropólogos trabajan cada vez con sociedades a gran escala, desarrollan formas innovadoras de combinar la etnografía con las encuestas de investigación. Pero antes de combinar la etnografía con la investigación por encuestas, debemos saber un poco sus diferencias. Al trabajar principalmente con naciones grandes y pobladas, los sociólogos, los científicos y los políticos han refinado sus estrategias para poder realizar las encuestas de mejor manera. Y aquí es donde incluimos el muestreo, la recolección de datos impersonal y por último el análisis estadístico. Como primer punto debemos saber que la investigación tiene una muestra de un pequeño grupo manejable, que esto viene siendo de una población mucho más grande. Al estudiar esta muestra seleccionada, los científicos pueden realizar inferencias sobre este grupo pequeño y trasladarla a la población más grande. Esto, a diferencia de la etnografía, que se podría decir que para comunidades de escala mucho, que se podría decir que para comunidades de escala mucho más pequeña, los etnógrafos llegan a conocer más a las personas. Debido a la complejidad de las naciones, la investigación viene siendo impersonal. Aquí a las personas que se las estudian se les llaman encuestados, las cuales son las personas que responden las preguntas. En algunos casos, los encuestadores hablan personalmente con la persona o incluso en reuniones. A veces envían encuestas por medio de correos electrónicos o también por medio del teléfono. Aquí probablemente un gran ejemplo podría ser el muestreo o sondeo que realizan las elecciones de los políticos. Aquí es donde los medios de comunicación contratan a agencias para estimar resultados y de esta manera poder determinar qué tipo de persona va a votar por un candidato. Bueno, ahora voy a decir un poco de detalle cuál es la diferencia entre la etnografía y la investigación por encuestas. Vemos que la etnografía estudia las comunidades funcionales y completas, mientras que la investigación por encuestas toma una pequeña muestra de la población. Tenemos que la etnografía obtiene información de primera mano, ya que al relacionarse con las personas obtienen la información directa de esta población, mientras que la investigación por encuestas se realiza con poco o incluso ningún contacto personal. La investigación por encuestas generalmente se lleva a cabo en naciones modernas, donde la mayoría de las personas están alfabetizadas, lo que permite que los encuestados puedan responder sus propios cuestionarios. La etnografía usa poca estadística, porque las comunidades al estudiar tienden a ser muy pequeñas, a diferencia de la investigación por encuestas, que esta sí se basa mucho más en el análisis estadístico para realizar inferencias sobre una población grande y diversa. Al ver las diferencias de estos dos métodos, por así decirlo, podemos ver que ambos son muy buenos y se acoplan de buena manera, ya que los antropólogos encontrarse con una población y tanto aplicar la etnografía
como la investigación por encuesta, van a obtener un gran resultado final. Y el individuo. La cultura consiste en herramientas, implementos, utensilios, vestimentas, ornamentas, costumbres, creencias e instituciones. Es así que la culturología es un término que fue creado por Leslie White a finales de los años 50, que se define a sí misma como el campo científico que estudia e interpreta los fenómenos distintivos que conocemos actualmente como cultura. A su vez define a la misma como un continuo extrasomático y temporal de cosas y hechos dependientes, independientes del estudio y de la simbolización. Es decir, que la culturología estudia el origen y la forma que toman los hechos humanos, cuya trama está basada por normas, valores, símbolos, entre otras cosas, con las que la gente de diferentes grupos logra comunicarse o sentirse o expresarse. Superorgánico es simplemente otra forma de describir y entender la cultura o los sistemas socioculturales, el cómo cada ser humano piensa de una forma diferente o reacciona de una forma diferente y sin embargo cuando se encuentra dentro de la sociedad logra comunicarse perfectamente en base a la cultura. Emily Durkheim creó el término conciencia colectiva para explicar cómo los individuos únicos están unidos entre sí en unidades colectivas como grupos sociales, en la forma en la que estos individuos únicos sienten la capacidad o la necesidad de ser solidarios con aquellos que no lo son, para hacer que la sociedad en la que se encuentran sea funcional y crezca cada día más. Antropología simbólica e interpretativa. El antropólogo Victor Turner está relacionado directamente con esto debido a que escribió varios libros y ensayos importantes acerca de rituales y símbolos. Asimismo, revisó una jerarquía de significados de todos estos símbolos, desde sus significados y funciones sociales hasta su interiorización dentro del individuo. La enculturación, o dentro de esta misma, los individuos interiorizan un sistema de significados y símbolos previamente establecidos. Usan este sistema cultural para definir su mundo, expresar sus sentimientos y realizar sus juicios. La antropología interpretativa aborda las culturas como textos cuyas formas y especialmente significados deben descifrarse en contextos culturales e históricos particulares. Es por eso mismo que en la relación con la antropología simbólica se encuentra la antropología interpretativa, que es definida como las ideas basadas en el aprendizaje y los símbolos culturales, que prácticamente todo está enlazado, como ya lo mencioné, con las culturas. El estructuralismo. El estructuralismo es un enfoque teórico y metodológico que plantea que en todo sistema sociocultural existe una serie de estructuras que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de dicho sistema. Así que lo que el estructuralismo estudia específicamente son esas estructuras. No obstante, a partir de esto se vuelve inevitable analizar la conexión entre ellas, es decir, el cómo dan forma a distintos sistemas socioculturales y a la actividad humana, cómo el ser humano se lleva lógicamente o racionaliza de esta manera. Un tipo de estructuralismo bastante conocido es el estructuralismo levi-straussiano, que tiene la creencia de que la mente humana posee ciertas características universales, que se originan en características comunes del cerebro Homo sapiens. Tales estructuras mentales comunes conducen a la gente de todas partes a pensar de una manera igual, a pesar de que no sean similares dentro de su género o dentro de su edad o naturaleza o la relación que tienen entre sí. Dentro de las características que ya mencioné se encuentra la necesidad de clasificar, de imponer orden entre aspectos de la naturaleza, la relación de la gente con esta misma y las relaciones entre las personas. Los enfoques procesuales. La agencia. Se ha criticado mucho que el estructuralismo es demasiado formal e ignora los procesos sociales. Sin embargo, los antropólogos actualmente han declarado o han llegado a considerar que la cultura ha ido cambiando continuamente y reelabora en el presente. Es decir, que las personas con los pensamientos que anteriormente se han dado van relacionándolos con el presente y haciendo de una forma una historia, por así decirlo.
La agencia simplemente se refiere a las acciones que toman los individuos dentro de la sociedad, tanto solo como en grupo, para formar y transformar las identidades culturales. Sin embargo, no están dejando atrás la esencia de estas mismas. Las toman y van forjando un nuevo camino sin dejar de arraigarlas. La teoría de la práctica se relaciona también a agencia porque la teoría de la práctica pone un enfoque de la cultura conocido como reconocer que estos individuos dentro de la sociedad tienen diversos motivos o intenciones. Cada uno piensa de una forma diferente y sin embargo cada uno tiene la capacidad de cambiar o de influenciar la cultura. La teoría de la práctica reconoce una relación recíproca entre la cultura y el individuo, cómo uno está afectando al otro de cierta manera. Lo que quiero decir es que la cultura da forma a cómo los individuos experimentan y responden a los eventos externos, pero los individuos también cobran un papel activo en cómo funciona y cómo va cambiando la sociedad con el tiempo. Leach está relacionado con el antropólogo Edmund Lynch, quien escribió un libro influyente en el que demostró cómo los individuos trabajan para lograr el poder y cómo este mismo poder puede ayudar a cambiar, cómo influencia dentro de la transformación de la cultura. Teoría del sistema mundial y economía política. Julian Stewart, Sidney Mintz, Eric Wolf y otros junto a Edmund Leach planearon y realizaron un proyecto de investigación en equipo en Puerto Rico. Este proyecto fue un ejemplo de un giro de la antropología que se aleja de las sociedades primitivas y no industriales, asumidas y aisladas, para adentrarse a las sociedades contemporáneas reconocidas como forjadas por el colonialismo y que participaron plenamente en el moderno sistema mundial. Es decir, que esto fue prácticamente relacionado o posterior a la Segunda Guerra Mundial. Todo este equipo que realizó esta investigación estudió comunidades en diferentes partes de Puerto Rico. Los sitios de campo se eligieron como muestras de eventos y adaptaciones importantes de cómo las personas trataban el cambio que se había hecho postguerra para hacer la base sólida de la economía dentro del país, como en este momento fue Puerto Rico. Entonces, el enfoque que los antropólogos vieron fue enfatizado en la economía, en la política, en la historia, por lo que Eric Wolf escribió un libro, un clásico, que se llama Europe and the People Without History, que prácticamente sería como Europa y las personas sin historia, que vendrá siendo, como ya mencioné, la base del sistema económico en esta región, que sin embargo no eran conocidos como tales, no eran reconocidos, no tenían sus propios méritos, simplemente eran locales nativoamericanos en el contexto de eventos del sistema mundial que estaba golpeando en ese momento, ¿no? Que simplemente eran trabajadores que no tenían un reconocimiento como tal, más que, sin embargo, ellos sostenían la economía del país y vivían de una forma paupérrima. Gramsci desarrolló el concepto de hegemonía para un orden social, estratificando en el que los subordinados atacan la dominación al interiorizar los valores de sus gobernantes y aceptar la dominación como natural. Y Foucault afirmó que es más fácil dominar a la gente en sus mentes que tratar de controlar sus cuerpos. Por eso es que en la actualidad el ser humano opta por el poder al momento de querer realizar un cambio dentro de la sociedad. Sabe que de una forma psicológica va a obtener mucho más dominio dentro de un grupo social, más que simplemente actuar de una forma violenta o de manera física. Los antropólogos interesados en la cultura, la historia o el poder, como Ann Stoller, examinaron los sistemas de poder, dominación, acomodación y resistencia en diversos contextos, incluidas las colonias, las postcolonias y otros contextos estratificados. 3. Teorías antropológicas a lo largo del tiempo. En estas se pueden destacar las que voy a mencionar a continuación. Evolucionismo. La teoría evolucionista nos trata de dar a explicar la situación actual de la sociedad. Los pioneros de esta teoría como son Herbert Spencer, Lewis Morgan y Edward Taylor
que se apoyaron de datos de dudosa procedencia, fuentes y prejuicios superindividuales, dando como resultado obras como Las principales sociedades en 1864 de Spencer. Taylor, en su obra La cultura primitiva, en 1871, expone que a partir del desarrollo de una cultura como una evolución. En la parte derecha podemos ver varias imágenes sobre este tipo de obra. Ahora, los boasianos. Indiscutible, Boas es el padre de la división de la antropología norteamericana y lo divide en 4 campos. Su libro La raza, lenguaje y cultura, de 1940 a 1966, es una colección de ensayos sobre estos temas clave. Los 4 subcampos de la antropología se formaron inicialmente en torno al interés por estudiar los indios nativos norteamericanos, su cultura, historia, lenguaje y características físicas. Como en la parte derecha encontramos una imagen muy referente a este tema. El funcionalismo. Los funcionalistas posponían la investigación de los orígenes a través de la evolución o la difusión. Estructural funcionalismo. El término estructural funcionalismo se asocia con Radcliffe Brown y con Edward Evans Pritchard. Él veía a los sistemas sociales como comparables a los sistemas anatómicos y fisiológicos. Todo este proceso del funcionalismo todavía persiste en la actualidad, incluso con las variaciones que implica una nueva época. En la parte derecha vemos un gran referente de esto. Ahora, el neoevolucionismo. En torno a 1950, con el final de la Segunda Guerra Mundial y un creciente movimiento anticolonial, los antropólogos renovaron su interés por el cambio cultural e incluso la evolución. Weber no defendía que el protestantismo fuera causa del capitalismo, sino que el individualismo y otros rasgos asociados con los inicios del protestantismo eran especialmente compatibles con el capitalismo y, por tanto, contribuyeron a su difusión. El padre de esto, sin duda alguna, es Leslie Britt. El materialismo cultural. Bueno, la antropología es una ciencia que se basa en explicaciones que descubren relaciones causa y efecto. Marvin Harris, sistema cultural, lo subdivide en 3 partes: infraestructura, estructura y supraestructura, cada uno enfocado en un aspecto esencial de cualquier edificación o otro ámbito. Gracias. Con esta parte viene ciencia y determinismo. Harris insistió en que la antropología es una ciencia, que la ciencia se basa en la explicación que descubre relaciones de causa y efecto, y que el papel de la ciencia es descubrir causas, encontrar determinantes. La diferencia estaba en que Mead enfatizaba el papel de la cultura en lugar el de la economía, el medio o los factores materiales. Gracias. A continuación sigue Antropología de hoy. Hola, ¿qué tal? Les saluda Carmen Arteaga. Antropología de hoy. Los primeros antropólogos estadounidenses como Morgan, Boas y Kroeber se interesaron y realizaron aportaciones a más de una subdisciplina. La antropología de los años 70 ha sido una creciente de especialización. Antes, en la Universidad de Columbia, se tenían que presentar exámenes en 4 subdisciplinas, pero esto ha cambiado, excepto que todavía existen fuertes departamentos de antropología que mantienen dichas disciplinas. Pero hay muchos y excelentes departamentos que carecen de una o más subdisciplinas. Los departamentos que mantienen la tradición de las 4 subdisciplinas. En la actualidad, después de la especialización, las teorías que guían las subdisciplinas se difieren. Por ejemplo, en la antropología boasiana, las 4 subdisciplinas compartían una sola suposición teórica acerca de la plasticidad humana, mientras que en la antropología biológica estas persisten paradigmas evolutivos de diversos tipos que siguen siendo dominantes en arqueología. Dentro de la antropología cultural, los enfoques evolutivos han proliferado desde hace décadas. Cabe recalcar que los antropólogos culturales ahora se dirigen al campo con un problema ya específico en la mente. También la etnografía se ha vuelto más especializada. En la actualidad, el campo se ha expandido para incluir sistemas regionales y nacionales y el movimiento de la gente, como en los inmigrantes y las diásporas, a través de las fronteras nacionales.
Muchos antropólogos ahora siguen los flujos de la gente, de la información, las finanzas y los medios de comunicación a múltiples sitios. Tal movimiento ha sido posible por los avances de los transportes y de la comunicación. La antropología también atestiguó una crisis en la representación, preguntas acerca del papel del etnógrafo y de la naturaleza de la autoridad etnográfica. La Asociación Americana de Antropología ahora cuenta con todo tipo de subgrupos. Al comienzo solo había antropólogos de la asociación. Ahora hay grupos que representan la antropología biológica, la antropología arqueológica y la lingüística, la antropología cultural y aplicada, así como docenas de grupos formados en torno a intereses y a identidades particulares. Dichos grupos representan lo que es la antropología psicológica, la antropología urbana, cultural, la agricultura. Antropólogos en pequeños colegios, antropólogos de medio oeste, antropólogos jubilados, antropólogos lesbianas y homosexuales, antropólogos latinos, etc., cualquier tipo de variedad. Muchos de los grupos basados en identidades que aceptan las premisas de sus miembros están mejor calificados para estudiar los conflictos y temas que involucran dicho grupo que los exteriores al mismo. Gracias.